¿Cómo podría cumplir sus sueños para convertirse en un comunicador profesional, una persona no vidente? ¿Y cómo una indígena con pocos recursos pudo llegar también a la universidad? Antes algo impensable para las nacionalidades y pueblos. ¿Y cómo los privados de la libertad, que eran antes marginados completamente de la educación, ahora incluso pueden sacar doctorados? Hacia un Ecuador de excelencia. Hace algunos años posiblemente nadie hubiese creído que el Ecuador iba a becar a cientos, a miles de jóvenes para que vayan a las mejores universidades del mundo, para que estudien en las mejores universidades del Ecuador, basados solamente en su inteligencia, en su capacidad y en su amor por el país. El proyecto de las becas para los jóvenes ecuatorianos es un ejemplo para toda América Latina y para el mundo entero. ¿Cómo se lo hizo? ¿Por qué se lo hizo? ¿Cómo funciona? ¿Y quiénes son los becarios? Estos, algunos de los mejores ejemplos. Y esto en realidad es el camino para alcanzar el buen vivir. Yo sé que lo que el hombre quita, Dios da el doble en lo posterior. El buen vivir es vivir en paz, en armonía, portarse bien con todas las personas. Esta puede ser la vida de cualquier ecuatoriano, en cualquier ciudad del país. Lo que hizo a la de Roberto una vida singular fue que enfrentó una acusación por narcotráfico, cumpliendo una sentencia de 4 años en prisión. Roberto Quintero enfrentaba uno de los peores momentos de su vida. ¿Pero qué había pasado? La llamada educación superior o universitaria, es decir, la última etapa en el proceso de aprendizaje académico de un ciudadano para alcanzar un título profesional, ha sufrido un significativo cambio en el Ecuador. Esas oportunidades que ahora brinda el país para acceder a esta etapa académica a través de una ayuda económica, conocida como becas, son palpables. Incluso contemplan estudios posteriores como posgrados, masterados y doctorados. La educación ha sido considerada por el gobierno como uno de los temas más importantes para alcanzar una transformación. La educación es el mejor mecanismo para construir una sociedad mucho más cohesionada, mucho más integral, mucho más equitativa e igualitaria, y sobre todo tiene un impacto directo en la construcción de una democracia de calidad. Poco se conoce sobre el origen de los estudios financiados. Antes de que las universidades sean establecidas, tal como las conocemos ahora, existían los llamados colegios mayores, albergues del saber y lugares de reunión de maestros y alumnos. Registros históricos muestran que ya en el siglo XIII, y de acuerdo a su interés académico, estudiantes faltos de medios de sustento migraban por Europa en busca de estos colegios. Aquí eran acogidos y recibían manutención, dando origen al uso de la palabra beca. Hoy en día se entiende como beca al financiamiento o pago que otorga el Estado o una entidad educativa privada para que cualquier persona interesada pueda realizar estudios de tercer nivel, es decir, universitarios, y de cuarto nivel, es decir, masterados o doctorados, e investigaciones en el país o en el exterior, previo cumplimiento de determinados requisitos. A diferencia del crédito o préstamo educativo, las becas que otorga el Estado ecuatoriano no implican ningún tipo de reembolso, pero están sujetas a condiciones una vez que el profesional termine sus estudios. En el Ecuador, quien se encarga de conceder y manejar este tema académico es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La CENESID busca que los becarios devuelvan ese apoyo recibido a través de la transmisión y aplicación del conocimiento aprendido.
Nosotros lo único que pedimos es que el estudiante venga el doble del tiempo que obtuvo la beca acá al país, ya sea una institución pública, una institución privada, a una universidad, al gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados, a cualquier parte de la sociedad. Quien no regresa al país deberá devolver al Estado el doble del valor de la beca entregada. Desde el año 2007 hasta junio del 2015, se han concedido más de 10.800 becas en todo el país. El Ecuador ha invertido en educación superior más que cualquier otro país de Sudamérica, ubicándose en el primer lugar con el 2% de su Producto Interno Bruto. Pero este proyecto educativo no solo está enfocado en carreras de especialización en el exterior. Las oportunidades para los estudiantes arrancan cuando están cursando su último año de colegio. Las becas de Eloy Alfaro están dirigidas especialmente a las personas de bajos recursos económicos, deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad y a estudiantes de nacionalidades y pueblos indígenas. Hay que tomar en cuenta que cualquiera de estas personas, si sus condiciones socioeconómicas lo ameritan, puede acceder además de la beca incluso a un ingreso mensual para su manutención. Algunos pueden recibir la mitad de un sueldo básico, pero si sus calificaciones son sobresalientes, recibirán un sueldo básico completo. Son becas principalmente para una persona que tiene escasos recursos, reciba media remuneración básica unificada en la nivelación, y si es que saca 8.5 sobre 10, porque también premiamos el mérito, pueda recibir una remuneración básica unificada. Estas becas también sirven para personas que se quieren trasladar de una provincia a otra, ¿no? Y que no tienen los recursos, reciben esta ayuda económica. Esto permite que los estudiantes becados no se vean obligados a buscar trabajo y abandonen sus carreras universitarias. Hace 25 años era muy difícil, casi imposible, que la población considerada más pobre pueda acceder a la universidad. En 1990, apenas 22.166 estudiantes pudieron alcanzar estudios superiores. Hoy, ese número refleja un aumento de más del doble. En el año 2015, 55.201 estudiantes pertenecientes a la población más pobre está cursando sus estudios universitarios. Paulina del pueblo Otavalo y Johan, un adolescente con discapacidad visual, son dos ejemplos de cómo las becas de Eloy Alfaro están abriendo nuevas oportunidades de estudio y futuro a quienes eran desplazados por su condición física y social. Mi nombre es Paulina Cachimuel Lema, tengo 18 años y vivo en la comunidad de Quinchuquí. Mi nombre es Joan Rafael Rodríguez Rodríguez. En la actualidad me dedico a estudiar, también trabajo y me dedico a lo que es el canto. Una vez cuando le comenté a una tía, mi sueño más grande es ser productor de televisión. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo lo vas a hacer si no puedes ver? Me dijeron que sí, que me dieron una beca en la Universidad de Quinoxial para la carrera de odontología. Y dije, al fin voy a poder estudiar en una universidad pagada, como era mi sueño. Y en especial, estudiar la carrera que me gustaba, que era comunicación social. Bueno, lo máximo que habíamos llegado era ser bachiller y que después alguien en la familia diga voy a estudiar la universidad y me van a ayudar, es lo máximo. Lo que tengo hoy en la actualidad, que es la beca, todo lo conseguí a través de un esfuerzo. La discapacidad empieza en las personas cuando pierden la voluntad. El proyecto de las becas del CENESID es un proyecto muy ambicioso y bueno, nunca antes se había invertido tanto dinero y tanto capital humano para mandarnos a nosotros a estudiar afuera a las mejores universidades del mundo. En el momento de regresar al Ecuador, pienso volver a hacer lo mismo, seguir haciendo consultorías y dar clases, pero con un mayor conocimiento y perspectiva de las cosas. Hacia un Ecuador de excelencia.
Roberto Quintero, este ingeniero y profesor acusado por narcotráfico a 4 años de reclusión, tras haber cumplido la mitad de esa condena, nunca dejó de alegar su inocencia. Primero me estaban acusando de narcotráfico internacional, pero creo que trataron de aclarar el asunto y se dieron cuenta de que en determinado momento fui engañado en primer lugar, porque nunca estuve en el acto. Antes de ser detenido, Roberto estuvo a punto de iniciar sus estudios para un masterado en docencia. Una vez en el centro de rehabilitación, ese sueño no era posible. Pero en medio del dolor y la angustia, se enteró que podía inscribirse en el examen nacional para la educación superior. Este examen de aptitudes rinden todos los estudiantes que terminan el colegio para optar por una beca universitaria en el Ecuador o en el extranjero. Para Roberto se abría la posibilidad de estudiar una nueva carrera, jurisprudencia. Ahora su sueño era ser abogado. En las pruebas, la calificación de Roberto fue de 928 puntos sobre 1000, un extraordinario puntaje entre todos los privados de la libertad a nivel nacional. Pero más que la nota, el hecho de que el gobierno haya prestado la atención que estaba prestando a todos los de la regional y en especial los que estábamos estudiando, ya me hacía sentir bastante satisfecho como ser humano. Mientras Roberto aún debía enfrentar su más dura prueba, optar por un único camino que podría significar su completa libertad, al otro lado del océano, en el sureste de Francia, en Grenoble, considerada una de las ciudades del buen vivir de Europa, donde existe una de las universidades más prestigiosas del viejo continente, a la edad de 57 años, Hugo Yepes decide cambiar su especialidad de vulcanólogo para sacar un doctorado en peligros sísmicos. Es muy interesante el hecho de, en primer lugar, para mí, ¿no? a la vejez paperas, de volver a la universidad, ¿no? y ver, claro, toda esa dinámica que hay, esa vibración que hay, esas ganas de aprender mucho. El país recuerda a Hugo Yepes como uno de los profesionales más destacados en la época de continuas actividades volcánicas en nuestro país. La reciente catástrofe en Nepal puso en alerta a este reconocido científico. Algunas ciudades latinoamericanas, entre ellas Quito, están consideradas entre las de más riesgo sísmico, situación que debe ser estudiada para extremar los cuidados en el manejo de todas las ciudades con estas características. Sí, una buena posibilidad para reflexionar, para pensar en dónde está la ciencia ahora, para igualarme de alguna manera en algunas cosas, pero también a darme cuenta que tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Que de acá no salgo tranquilo, sino muy preocupado por la situación de nuestras ciudades, de Quito, por ejemplo. La beca permitirá tener en nuestro país a uno de los especialistas de más alto nivel en peligros sísmicos. Pero no solo se aprende en las universidades, sino del comportamiento de los ciudadanos. Aquí en Grenoble ya no se usan autos sino bicicletas. Acompañado de una de las más destacadas autoridades en sismología, su profesor, Hugo se despedía de nosotros. El proyecto de las becas del CENESID es un proyecto muy ambicioso y bueno, nunca antes se había invertido tanto dinero y tanto capital humano para mandarnos a nosotros a estudiar afuera a las mejores universidades del mundo. El conocer el mundo también es un aporte fundamental para la formación profesional. Angélica soñaba desde niña en estudiar la historia y la política de América Latina para cultivar el desarrollo de nuestro país. Se ganó una beca por tener una alta calificación y desde Cuenca llegó a Salamanca. En Salamanca hay dos universidades, está la Pontificia Universidad Católica de Salamanca, que es la privada, y tienes la Universidad de Estado, que es la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades más antiguas de Europa. La Universidad de Salamanca está extendida por toda la ciudad. Entonces es una ciudad que tiene como dos mundos. Tienes al salmantino, que en general suele ser muy conservador, muy castellano, y luego un mundo paralelo que es el mundo universitario. Se estima que hay unos 70.000 estudiantes rondando por la ciudad.
Decidimos venir a la Universidad de Salamanca porque la Universidad de Salamanca tiene un centro de referencia en el estudio de la política y de Latinoamérica en general. Tienes el Instituto Iberoamérica y un área de ciencia política que se especializa en el estudio de América Latina. Además, el tamaño de la ciudad es perfecto para un estudiante. Pasas como varias etapas cuando vives fuera. Entonces, una primera que es súper dura, que es la de acoplarte, ¿no? Y la de no ceder a la tentación de estar comparando siempre a tu país con el país en donde estás. Sí que extrañas a tu gente y todo lo demás, pero también empieza a ser tuyo y después ya te acomodas, ya haces amigos. Si te gusta la historia, venir a Europa está muy bien. Conozcamos otras breves historias más allá de las aulas. ¿Puede un becario viajar con su familia? Eso es lo que se preguntó Adriana cuando decidió aplicar a una beca. Para responder a esa pregunta de que si el arte puede modelar la cultura de los pueblos, Adriana no pudo llegar a un lugar más adecuado que la hermosa Barcelona, una de las ciudades más interesantes y con el mejor desarrollo urbanístico de toda Europa. La ciudad me interesaba por la amabilidad del trato hacia la infancia, que creo que al final cuando tú estás viviendo aquí sí las sientes. Yo conocí el proyecto de Ciudad de los Niños, que es un proyecto que empezó en Italia, y entonces, por ejemplo, aquí tienen eso de los caminos a la escuela. La idea es que los niños sean autónomos en la ciudad, que la comunidad está con los ojos sobre la infancia, para que sea una infancia mucho más autónoma, más respetada. Las políticas se crean en sintonía con eso. Hay parques infantiles, hay lugares que tienen espacios en donde los niños pueden gatear, pueden jugar en el suelo, tienen juguetes. Soy Adriana, estudio en la Universidad de Barcelona. Hago un máster en Educación y Artes Visuales. Es trasladar métodos, técnicas y discusiones del arte hacia la investigación. El cambio fue total, porque el día no comenzaba a las 6 de la mañana, como en el equinoccial Quito, sino al mediodía y se extendía hasta las 4 de la madrugada. Empieza el día 11:30, 12, nos levantamos. Usualmente mi pareja se levanta antes y él es el que hace el desayuno. El uno se queda haciendo los huevos y el otro va a comprar el pan. El Ignacio lacta mucho en la mañana. En su caso particular, del hogar y su hijo se encarga su esposo, mientras Adriana se dedica a estudiar. Adaptándose a un horario tan distinto al nuestro, Adriana dedica las noches y el amanecer a sus demandantes estudios para seguir soñando en el regreso al Ecuador y aplicar sus conocimientos en lo que está siendo formada. Cuando se duerme tipo 11:30, 12 de la noche, yo empiezo a estudiar, escribir. Normalmente me voy 4 de la mañana. El horario de noche es el horario que uso para estudiar. Toulouse es una ciudad pequeña como del tamaño de Cuenca. Le llaman la ciudad rosa porque tiene ladrillos, lo cual era raro acá porque eso era de la gente pobre. Las ciudades ricas tenían piedra y Toulouse es de ladrillos. Es muy amigable. Tienes el centro, tienes el río La Garona. La ciudad no es muy grande y el transporte es bueno. Donde vivo me demoro media hora al trabajo, porque Toulouse es una ciudad que desde el centro está en la parte antigua, pero alrededor ya básicamente son laboratorios tecnológicos. Yo considero que es como un trabajo. Trato de venir a estar acá a las 9, 9:30 y de quedarme acá hasta las 5. Está la Estación Espacial Europea, está Airbus. Entonces hay bastante trabajo con esto de las imágenes satelitales y la teledetección. Por eso también me motivé a venir acá a Toulouse. Juan estudia ecología funcional, enfocada en derrames petroleros para poder proteger y recuperar la naturaleza con la ayuda de ingeniería satelital y mapas digitales. Amaranta busca un doctorado en microtoxinas encontradas en alimentos que son nocivas para el ser humano. Los dos estudian en Francia. El doctorado es un camino en solitario. Por el lado positivo, por ejemplo, tenemos
lo que es aprender un nuevo idioma, como persona de desarrollarte en muchos de esos aspectos, vencer un poco tus miedos y empezar a descubrirte a ti mismo en diferentes tipos de paisajes culturales. ¿Qué es un PhD? A mi manera de ver, el PhD básicamente es que uno se dedica a estudiar más a fondo un área de interés. Es como un trabajo. Tú vas a trabajar todos los días, te dan un título a la final de que haces tu trabajo por un determinado periodo de tiempo. Yo creo que este proyecto de enviar estudiantes al extranjero es bueno. Creo que la investigación es algo fundamental si queremos desarrollar tecnologías en el Ecuador. También es positivo porque establece contactos con científicos de todo el mundo. En el momento de regresar al Ecuador, pienso volver a hacer lo mismo, seguir haciendo consultorías y dar clases, pero con un mayor conocimiento y perspectiva de las cosas. Creo que es muy difícil llegar a decir, bueno, voy a regresar a tener un trabajo, pero sí creo que te abre las puertas para entender un poco más otras cosas y también para apreciar un poco más lo que tenemos allá. La perspectiva es llegar, actualizar mi currículum y tener ese trabajo que me permita no solamente dedicarme a la docencia, que una cosa es dar clases, pero la otra parte y una parte importante es también dedicarse a la investigación. Si pudiera tener ese trabajo sería genial. Había mucha incertidumbre, teníamos mucho temor. Por primera vez un programa gubernamental en el que se ofrecía financiar los estudios superiores. Las leyes humanas me quitaron 2 años de mi vida con mi familia, pero me ha dado un mar de emociones, de situaciones viendo a mi hija. Hacia un Ecuador de excelencia. La aventura de un becario no termina luego de su etapa académica. El verdadero reto comienza cuando es hora de poner en práctica lo aprendido. El camino siempre fue cuesta arriba para el doctor Marco Santorum. Desde sus orígenes mismo, tuvo que esforzarse para llegar al Colegio Mejía. Cuando yo era niño, tuve algunos acontecimientos que marcaron mi vida. A los 10 años yo perdí mi madre, quedé huérfano solamente con mi papá. La vida se nos fue muy dura en aquel entonces. Cuando terminé la escuela busqué formarme en un buen colegio, es lo que me llevó a postular en el Instituto Nacional Mejía. Fue muy duro, tuve que pasar una prueba. Recuerdo el primer día de clases, los profesores nos decían: ustedes son privilegiados porque están ocupando una silla que otros 10 niños estaban deseando. Logró un cupo en la Universidad Politécnica, se graduó y llegó a ser ayudante de cátedra. Su vocación por la pedagogía lo impulsó a merecer una beca para estudiar un masterado en Francia a los 27 años, donde llegó a ser uno de los mejores estudiantes. Pero su sed de conocimiento nunca se ha parado. Años y años de estudio le significaron esta vez un doctorado. Había mucha incertidumbre, teníamos mucho temor. Por primera vez un programa gubernamental en el que se ofrecía financiar los estudios superiores. Fui a este proceso de selección, tuve que pasar entrevistas, pruebas y gracias a Dios conseguí mi objetivo. A finales del 2011 obtuve mi doctorado, soy doctor en informática. Ahora sí está cumpliendo su misión de enseñar a quienes como él luchan porque su vida tenga un mayor significado. De las 10.800 becas entregadas para profesionales, las de más alto nivel son las de los doctorados. Entre las más de 1.500 becas entregadas, el 41% prefiere estudiar ciencias de la producción e innovación, como la agroindustria, producción pesquera, electromecánica, nanotecnología, entre otras. El 25% prefiere las ciencias de la vida, como la biotecnología, genética o biología, mientras que el 34% restante se divide entre ciencias de la educación, ciencias sociales y ciencias de los recursos naturales. Finalmente, el 30 de junio fue tal vez el día más importante de la vida de Roberto.
Hay un dicho del célebre Martí que dice que la cultura es el único medio que tiene el pueblo para ser libre, y dentro de la cultura está la educación. Nuevamente en libertad plena, porque debido a un comportamiento ejemplar, la muestra de apoyo a los docentes dentro del centro de rehabilitación y haber alcanzado el mejor puntaje a nivel nacional y por ende una beca, luego de 2 años de haber estado detenido, fue indultado por el presidente de la República. Roberto iniciaba una nueva vida. Muchos pensarán que Roberto aprovechó sus primeros días libres con su familia y amigos, viajando y haciendo las cosas que tanto extrañaba. Sin embargo, para él había algo más importante por cumplir. Al siguiente día de salir del Centro de Rehabilitación Social, este dedicado maestro se dirigió a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para presentarse y actualizar sus datos en relación a su beca. No había tiempo que perder. Sus estudios de jurisprudencia debían continuar. Y la beca está todo completamente pagada. Me dice, sí, usted aquí lo único que tiene que venir y estudiar. Claro está que si usted se queda una materia, en alguna materia por A motivo saca menos de 9, usted tiene que, le quitan la beca y tiene que seguirla pagando. Ya, o sea, lo que quiere, nos busca, lo que nos pide el gobierno a nosotros es excelencia. Y es lo que nosotros estamos, yo sobre todo estoy tratando de darle como agradecimiento. ¿Qué te gusta de tu padre? La manera como es, inteligente, buena persona. Las leyes humanas me quitaron 2 años de mi vida con mi familia, pero me ha dado un mar de emociones, de situaciones viendo a mi hija, a mi hijo Eros, a mi Yuri, la reagrupación que hemos tenido. Aunque no tengo trabajo, pero yo sé que hay el interés por parte del Ministerio del Gobierno de darme un trabajo, que yo sé que va a venir, con paciencia va a venir y lo que viene posteriormente va a ser muy bueno. Para mí, una familia unida. Así. Con todo lo que me ha pasado, con todo lo que he vivido últimamente, para mí el buen vivir es una familia unida. Este ejemplo es tal vez el más significativo de algo que antes parecía imposible. Todos decíamos, no, alguien que va a la cárcel está casi destruido, es muy difícil que le reciba la sociedad. Pero hemos visto el primero de lo que serán muchos casos. Tal vez uno de los más ejemplares, hermosos, dramáticos al mismo tiempo. Pero hay cientos, hay miles de ecuatorianas y ecuatorianos que de aquí a pocos meses, en las siguientes semanas, los próximos años regresarán para construir todos juntos esa sociedad del buen vivir. Cada día que transcurre es una oportunidad de encontrar lo que buscamos y vivir con dignidad. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y el alma, seguro que progresamos y nunca nos falta nada. Oh, ¿qué te puedo yo decir del buen vivir? Y dice,